senadores que nos siguen ahí por la red, Carmen Gloria, nuestro amigo Jorge Soria, un saludo también para allá. Un abrazo cariñoso también a nuestro siempre que nos acompaña, Vero de la biblioteca, un abrazo, obviamente, Gonzalo, a José Huerta, que está ahí también en pantalla, Jimena Gutiérrez, de todos los servicios que nos involucran con respecto al proyecto que estamos viendo el día de hoy. Así que un saludo muy cordial y esperar que estén súper bien ustedes, su familia, en estos episodios que estamos viviendo. Así que un abrazo muy cordial. Secretario, ¿alguna cuenta? Presidente, muy breve, solamente lo habitual, en cumplimiento de glosas de la ley de presupuestos, se remite el informe de avance de los estudios de planificación urbana por parte del Ministerio de Vivienda. Okay. Señor Presidente, detalles muy menores. A petición de TV Senado, se solicita a quien vaya a hablar decir su nombre, identificarse, de manera de poder asociarlo inmediatamente en la televisión. Y lo otro es que para hablar, ¿no es cierto?, levantar la mano en pantalla o bien usar la opción levantar la mano. Y también lo otro, para que no haya cruces, apagar el micrófono mientras no se está hablando y prenderlo cuando el señor presidente otorgue la palabra. Son solamente esos detalles técnicos, señor presidente. Ok, muchas gracias, secretario. Queremos ser lo más ejecutivo respecto del particular, porque sabemos ya que hay un consenso respecto de la temática que nos está involucrando en relación al proyecto de ducto. Entiendo que ¿hay alguna presentación específica, secretario? Señor presidente, efectivamente, Verónica de la Paz elaboró un documento que contiene los aspectos centrales de los proyectos refundidos, el que ha trabajado con Gonzalo Gacitúa del MIMBO y con José Huerta también de Subtel, cuyo fin es abordar consolidadamente los proyectos, las propuestas de cada iniciativa, para a partir de ese documento después diseñar un texto sobre el cual realizar la discusión en particular. Okay. Eso es. Bueno, saludamos a José Huerta, que ya estuvimos con él la semana antepasada, no, la primera sesión de transmisión a propósito telemática que hicimos en el Congreso a consecuencia de este tema, y saludamos también del mismo ministerio a la secretaria, a la asesora jurídica, la señora Jimena Gutiérrez, que nos acompaña de acá, y bueno, Gonzalo es más permanentemente de la comisión. Así que, secretario, aprovechamos. Gonzalo, ¿alguna palabra? Ok. Carmen, ¿algún saludo? No se olviden del micrófono. Un saludo afectuoso aquí desde la Araucanía de Temuco, en cuarentena todos por acá. Bueno, mucha fuerza a la Araucanía, está viviendo rigores muy complejos, así que un saludo muy cariñoso. Muchas gracias. Mucha fuerza. Bien, escuchamos entonces a Verónica tu presentación, porque queremos tratar de acotar el tema y al final queremos también tocar un tema relativo al proyecto de integración, ¿ya? Respecto de cómo vamos a manejar este tema en el contexto de que un proyecto que, dado la condición que estamos viviendo hoy día, va adquiriendo una significación nueva. Cómo vivienda también contribuye o va a tener que contribuir a la prevención de este tipo de situaciones. Así que, Verónica, te dejo la palabra para que veamos este planteamiento que han hecho ustedes. Un abrazo. ¿Aló? Verónica, recién salió a la pantalla. ¿Me escuchan? Sí. ¿Senador? ¿Sí? Buenos días. Tenemos eco ahí. Ahora sí, te escuchamos. Perfecto. Lo que hicimos entonces fue una revisión de las dos mociones que estaban en discusión. Sí. No se oye. Vero, no se oye. Se escucha muy bajito, Verónica, muy bajo. ¿Se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, parece que es tu micrófono. Sí, es el micrófono el que no da. Ahí sí, Verónica. Perfecto. Entonces lo que hicimos fue una revisión de las dos mociones que teníamos, de los dos proyectos de ley que teníamos en discusión.
Por una parte, el boletín 13, 113-14, que era el que habíamos revisado, y lo que buscaba era que los proyectos de vivienda social no tuvieran asociados otros costos producto del cumplimiento de esta norma de telecomunicaciones. Y el proyecto 13-073-15, que se estaba viendo, o sea, que estaba en la Comisión de Telecomunicaciones, ese proyecto no se había iniciado la discusión, que aborda tres cuestiones. Por una parte, intenta clarificar la obligación de disponer de instalaciones de telecomunicaciones. Lo otro es que quiere precisar los proyectos a los cuales les corresponde cumplir esta obligación, y finalmente el momento en que se debe acreditar que cada proyecto inmobiliario se inscribe en el registro y presenta y es revisado por la Dirección de Obras. Esas son como las tres grandes temáticas que presentaban cada uno de los proyectos. Entonces, en función de eso, yo intenté armar algunos puntos que eran importantes, tratando de resumir tanto lo que se había discutido en los proyectos como las opiniones que se habían planteado al interior de la comisión. Entonces, primero definir cuál cuerpo de ley, porque las mociones presentan una sobre la ley de telecomunicaciones y otra sobre la ley 20.808. En mi opinión, esto debería hacerse sobre la ley 20.808, que es la que contiene tanto el articulado como los artículos transitorios que se necesitaban modificar. El otro punto era precisar esta obligación de que los proyectos cuenten con una infraestructura de soporte de las redes de telecomunicaciones. Si bien la ley, lo que buscaba, la 20.808, era que esto quedara obligatorio, cuando uno revisaba la concordancia entre esto y la Ley General de Urbanismo y Construcción, habían algunos espacios que podían producir cierta duda respecto de si esto aplicaba a todos los proyectos. De hecho, si uno revisa la historia de la ley, durante la discusión de esta norma, en el Senado se suscitó esta discusión respecto de si esta obligación le correspondía solo a los proyectos que contemplaban telecomunicaciones o a todo el universo de proyectos. Si bien la interpretación que se ha hecho siempre ha sido que es para todos los proyectos, existen ciertos espacios que podrían suscitar que algunos proyectos se sintieran fuera de esta obligación. Entonces, uno de los planteamientos de los proyectos justamente era eso, aclarar ese punto. Lo otro es distinguir qué obras deben cumplir esta obligación, si esto corresponde solo a los proyectos que tienen unidades independientes, acogido a la ley de copropiedad, en eso la norma tenía una distinción, o si era posible también entender que cuando habían edificaciones de un solo propietario que tenían unidades funcionales independientes, también tenían que cumplir esta misma obligación. Desde esa misma perspectiva, yo planteaba en el punto 3, ¿no es cierto?, la necesidad de distinguir qué permisos de obras de construcción le iba a ser exigible esta obligación, porque cuando uno habla de las obras, no solo se refiere a las obras nuevas, sino que también hay otros permisos que son intervenciones sobre las edificaciones. Estoy pensando en las reconstrucciones, en las ampliaciones, en las alteraciones con cambios de destino. También sería bueno aprovechar la oportunidad y clarificar si cuando se hacen ese otro tipo de intervenciones es necesario también adecuar las instalaciones a esta nueva exigencia. Ahora hay otro aspecto que es interesante de abordar, y es respecto de si existirían proyectos o usos a los cuales se considera no deberían tener que cumplir obligatoriamente esta exigencia. Y creo que en eso hay tres factores que se deberían considerar. Yo no me atrevería a ser tajante en términos de los proyectos, sino que a los criterios con los que se deberían considerar. Por ejemplo, el destino. Hay cuestiones como, por ejemplo, las bodegas, que uno podría pensar que no en todos los casos es necesario que ese tipo de instalaciones tengan instalaciones de telecomunicaciones. Lo mismo el tamaño, intervenciones de muy pequeño tamaño, o respecto del lugar de emplazamiento, proyectos que se emplazan en sectores que están fuera de las áreas de cobertura de los servicios de telecomunicaciones, o que su planteamiento justamente busca excluirse de ese tipo de conexiones. Ahora, había otro punto
Eh, respecto de la regulación en los reglamentos. Si bien en los reglamentos, y particularmente en el decreto 167 de transporte se explicita todos los aspectos que deben cumplir las instalaciones de telecomunicaciones, es bastante escueto respecto de lo que tiene que ver con la vida útil del proyecto. Ya define responsabilidades tanto al administrador de la obra, mientras esta es de un solo propietario, como al administrador de la comunidad, y ahí nos queda un punto que qué pasa con la responsabilidad de los propietarios, respecto del acceso a los sistemas de telecomunicaciones, con la lógica que estos sistemas deberían ser sistemas sellados, en donde no ingresaran ningún operador, ninguna intervención. Pero ahí hay todo un tema con las mantenciones, con las conexiones, que a lo mejor sería conveniente precisar de mejor manera lo que pasa, no durante el proceso de construcción, hasta el momento de la recepción, sino que más bien lo que pasa cuando ya son las personas que viven en estos conjuntos las que tienen que hacerse cargo de esta mantención. El otro aspecto era cuando se establece la obligación de presentar los proyectos. La norma en este minuto contempla que el proyecto de telecomunicaciones se debe presentar al momento de solicitar el permiso de edificación, pero lo plantea, como veíamos en el punto anterior, respecto de aquellos proyectos que tienen la obligación de tener un proyecto de telecomunicaciones. Si en el principio estamos corrigiendo de manera que quede absoluta claridad de que esto es obligatorio, entonces uno debería entender que el tratamiento que debería tener los proyectos de telecomunicaciones debería homologarse al resto de las instalaciones básicas que tienen las obras de edificación. Por ejemplo, el sistema eléctrico, se presenta el proyecto, se ejecuta, luego se recepciona, se da cuenta con un certificado de que está recepcionado en las mismas condiciones. Entonces, un poco buscar que el tratamiento de los proyectos de telecomunicaciones en la revisión de los proyectos por parte de las direcciones de obra tenga un tratamiento similar. De manera que la exigencia no nos quede como una exigencia de menor rango o distinta, sino que lo que se busque es que sea obligatorio, que justamente durante el procedimiento se le trate de manera similar. Y también se había planteado el que el proyecto, o sea, la inscripción en el registro se realizara al momento del permiso de edificación. Yo creo que eso es posible. A mí la única duda que me cabe es que dado que los permisos de edificación se piden y tienen una vigencia bastante larga, y los proyectos 3 años es lo mínimo, pero si hay inicio de obras, el proyecto se puede postergar bastante, si esto no pudiera provocar distorsiones en el registro, porque en definitiva la idea del registro es que las compañías de telecomunicaciones tengan información respecto de proyectos que se van a ejecutar en un plazo relativamente cercano, de manera de llevando sus redes en la misma, de manera concordante. Entonces, esa era un poco mi preocupación, de que si al plantear esta exigencia al momento del permiso pudiera, dado que los permisos se pueden pedir con un plazo diferido respecto de la ejecución real, si esto pudiera ensuciar el registro. Otro tema que también resultó relevante, y esto a propósito de presentaciones que hubo ante la comisión en años anteriores, es respecto de la situación de las edificaciones existentes. Si bien la norma se hace cargo y establece las responsabilidades para que se hagan las adecuaciones que se requieren, en muchos casos, y sobre todo cuando estamos hablando de la vivienda social, de los condominios de vivienda social, tanto por razones técnicas como económicas, la posibilidad de que se construyan nuevas infraestructuras es de alta complejidad. Entonces, en esos casos, pensé que sería conveniente que existiera la autorización expresa de que se utilizaran las fachadas de las edificaciones, pero no de la manera que se está haciendo hoy día, porque hoy día eso es lo que ocurre, las compañías se conectan a través de las fachadas, pero sin asumir ninguna responsabilidad respecto de eso. Entonces, que se usara la fachada, pero que se estableciera que ese prestador tiene responsabilidades tanto en la forma en que hacen la instalación, en la mantención de esas instalaciones, y que cuando termina su prestación de servicios, de retirar esos cables de manera que no queden en la fachada, con las complicaciones que se han presentado en la comisión, que
que luego las familias quieren hacer otro tipo de arreglos en sus conjuntos y el que existan estos cables los ha complicado en sobremanera. Ahora, un octavo punto que también era importante era respecto de la obligación de los proyectos de tener estos sistemas de telecomunicaciones cuando estamos hablando de los programas que financia el Estado. Y era lo que había planteado el senador Edurresti respecto de su preocupación por estos proyectos en el sur, en donde las familias tenían que cumplir esta nueva exigencia, sin embargo, no contaban con los recursos en el proyecto para poder hacerlo. Dado que el Ministerio dispone los recursos con anticipación a la exigencia de la norma, esto tiene un universo de proyectos que se encuentran en esta condición. Yo no sé si Gonzalo tiene la cifra exacta, pero me imagino que hay muchos proyectos que están en una situación similar, no solo el caso que planteaba el senador de Urresti. Entonces la idea era poder hacer diferir esta exigencia para los proyectos que tuvieran que disponer financiamiento de parte del ministerio, de manera que la exigencia fuese haciéndose en la medida que se dispusieran los recursos para implementar esas obras. Y finalmente el último punto, que tiene que ver con una cuestión más global. Yo no sé si este es el minuto en este proyecto en particular, pero hasta ahora hemos entendido los proyectos de telecomunicaciones que incluyen la telefonía fija, la televisión, el internet, y si uno es más amplio, hay una serie de otros aspectos que uno podría considerar como parte de los proyectos de telecomunicaciones. En este proyecto lo que se va a dejar es sentada la posición respecto de que es obligatorio el cumplimiento de estas redes. Pero le vamos a dar el carácter obligatorio a todo. Es obligatorio los 3 servicios. La televisión va a tener el mismo tratamiento que la telefonía y que los servicios de internet. Allí hay algo que, dado que la obligación se va a sentar para todos los proyectos de manera clara, a lo mejor habría que cuestionarse si eso es aplicable de manera indistinta a cualquier servicio de telecomunicaciones. Me preocupaba eso, que dado esta obligatoriedad que se va a clarificar con este proyecto, estuviésemos colocándolo respecto de a lo mejor, por ejemplo, la televisión, que no tiene la misma obligatoriedad y necesidad como lo tiene en este minuto el Internet. Dejo planteada esa preocupación. ¿Jorge? ¿Eso es, Vero? Sí, esa es la presentación. Bien, muchas gracias, Vero. Sí, efectivamente hay algunas materias que probablemente vamos a tener que discutirla, como la última que tú planteas. Yo no sé, hoy día la televisión está casi tan universal, ¿verdad?, que es un tema que habrá que manejarlo de otro punto de vista, no sé. Te agradecemos enormemente, Verónica, la síntesis que hay realizado de estos 2 boletines, de estas 2 mociones. Ambas están, como sabemos, en primer trámite. Esto ya fue aprobado en general por parte de la comisión. Y lo que necesitamos ahora, sobre esta línea de base que otorga este análisis desde la biblioteca, necesitamos ahora entrar en una segunda etapa de cómo llegamos a un planteamiento. Gonzalo, tienes la palabra. Gracias, senador. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha bien, identifícate nomás porque no te olvides que no todos están con... Eso. ¿Ya? Perfecto. Gonzalo Gacitúa, asesor legislativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Solamente agradecer a Verónica su exposición. Es una exposición de un informe que hizo hace un par de semanas y ya lo habíamos revisado. Y de hecho, hemos estado trabajando en una propuesta de texto refundido para ver cómo compatibilizar ambos proyectos. Un primer borrado ya lo hemos revisado o se está revisando con Subtel, también con las divisiones internas del Ministerio. Por lo tanto, creo que en los próximos días podríamos tener una propuesta más concreta que recoja varios de los puntos que señala Verónica. Quizás no todos, pero yo creo que sí recoge varios. Principalmente el tema de precisar cuáles son los proyectos que deben cumplir con esta exigencia, algunas precisiones de redacción de la norma vigente,
Y algo que hablamos en bastantes sesiones, que era el tema de quizás tener un régimen, un artículo transitorio especial para el tema de los proyectos de viviendas para beneficiarios de los programas habitacionales del Estado. ¿Cuál es la exigencia que tienen que tener esos proyectos? Si es que tienen que tener un plazo de transición para poder adaptarse a esta exigencia, porque muchos de los casos requieren recursos adicionales y son proyectos que fueron evaluados por Servio en su minuto sin esa exigencia y después tienen un problema en la obtención del permiso y ese descalce que se genera. Entonces tratar de resolver ese punto que era uno de los más sensibles y que es el que da origen también al proyecto, en palabras del senador de Urresti, y el conflicto que él manifestó en una de las sesiones. Entonces estamos avanzando en ese texto y yo creo que podemos tener novedades pronto. Eso. Bien, correcto. Gonzalo, la aprovechar de dar la bienvenida también al senador Latorre, que se incorpora a esta comisión. Así que bienvenido el senador Latorre a la comisión también. No sé, ofrezco la palabra sobre el particular porque lo que corresponde ahora es, lo vamos a definir para ver los pasos que nos vienen por delante. Carmen Gloria, tienes la palabra, senadora. Gracias, presidente. Yo solo agradecer el trabajo que hizo la Verónica, está extraordinario en mi opinión, y recoge todos los puntos que hemos visto. Yo creo que no nos imaginamos nunca cuando llegó este proyecto lo que iba a terminar siendo. Solo reafirmar el punto de que el Internet creo que debe tener un manejo ya más de condición obligatoria, lo mismo que la luz, que el gas, porque es algo que viene hoy día, en la crisis que estamos viviendo, se hace más patente, que hoy día es una necesidad. El mundo va a cambiar después de esta crisis sanitaria y Internet va a ser una necesidad básica absoluta para todos los sectores económicos, así que eso, y claramente se va a requerir un transitorio que permita que lo que ya está aprobado con el presupuesto que está es lo que hay, pero claramente yo creo que es necesario tomar conciencia de que el Internet es hoy día una necesidad básica, y que yo también coincido con el presidente que el tema de televisión hay que evaluarlo, porque la verdad es que hoy día pareciera que muchos se conectan a televisión abierta a través de Internet, por lo tanto no debiera tener el mismo trato. Yo agradezco también el trabajo de vivienda, porque entiendo que ustedes ya están elaborando una propuesta que debiéramos estar aprobando pronto, de tal manera de poder resolver este tema, que se ve pequeño, pero no es tan pequeño. Yo creo que hoy día más que nunca este proyecto debe ser aprobado con agilidad y mucho más completo de lo que fue originalmente la propuesta. Así que eso solamente, y agradecida que podamos estar trabajando y avanzando en vivienda a pesar de las dificultades que tenemos hoy día. Chao, chao. Bien, gracias Carmen Gloria, senadora. Quiero ofrecer la palabra a don José Huerta, si también se puede identificar. Don José, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. José Huerta, acá el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Primero también agradecerle a Verónica, que nos ha ayudado mucho con este trabajo, consolidando las ideas que se están discutiendo. También a Gonzalo y Jimena Gutiérrez, que están ellos ahí en la trinchera picoteando los textos para poder avanzar en este asunto. Quisiera solo para ver si la comisión está de acuerdo con esta fórmula. Nosotros hasta ahora entendemos, por cómo va el desarrollo del texto que se va a proponer, que no existe nada de iniciativa del Ejecutivo dentro de las indicaciones que se pudiesen presentar al documento. Por lo tanto, terminando esto, si es que eso no cambia, nosotros deberíamos ofrecerle a ustedes, si están de acuerdo, patrocinar esas indicaciones para que ustedes mismas las firmen y las podamos ingresar al trámite y luego se voten. Ahora, si llegase a existir alguna necesidad de pasar a alguna indicación del Ejecutivo, con Gonzalo nosotros nos haremos cargo de echar a correr la máquina en las Express para la firma del Presidente de la República. No debe haber mayor inconveniente con eso. Y eso también a nosotros nos serviría tener muy claro si estos temas que expuso Verónica son los que ustedes necesitan considerar en este proyecto para que nosotros sigamos trabajando en ese marco, o si hay algo más que quisieran incorporar o retirar, sería bueno tenerlo claro en esta sesión. Gracias, presidente. Bien, ¿alguien más ha solicitado la palabra? No. Sí. Jimena Gutiérrez. Ahora sí, ¿me escuchan? Jimena, si también te identifica, por favor, tienes tú la palabra. Jimena Gutiérrez,
Jimena Gutiérrez, abogado de la División Jurídica de la Subsecretaría. Verónica, tomé nota de cada uno de los puntos que tú señalaste. Me gustaría precisar algunas cosas. En realidad, la moción que se origina en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones tiene por objeto corregir algunos aspectos con que nos hemos enfrentado nosotros en la realidad, en la implementación de la Ley 20.808 que establece esta obligatoriedad de garantizar la libre elección. Entendemos que efectivamente hay cosas que habría que precisar y que corregir. Pero el reglamento lo que ha hecho ha sido aterrizar el reglamento y la norma técnica de telecomunicaciones que establece el nuevo estándar constructivo para telecomunicaciones. Lo que ha hecho ha sido aterrizar y se hace cargo ya de muchos aspectos de lo que ha planteado Verónica. Por ejemplo, exceptúa expresamente a las edificaciones de bodegas, ¿ya? En lo que se refiere a las bodegas mismas, ellas no están sometidas al estándar técnico de construcción al que sí están sometidas las unidades habitacionales o de oficinas o de otras características, ya con un destino diferente. Con respecto a la televisión, me gustaría precisar que en la red interna de telecomunicaciones que contempla el reglamento y la normativa técnica es una red tecnológicamente convergente, o sea, no distingue por servicio. Establece una troncal de fibra óptica y una troncal de coaxial que permite que acceda cualquier servicio de los tres, digamos, que goza el título de la ley, sea televisión, sea internet, televisión de pago, sea internet, sea telefonía. Lo mismo con los sistemas de captación inalámbricos, que son aquellos que se accede desde la azotea. En este caso nosotros creemos que mantener la obligatoriedad para televisión abierta es importante, considerando que efectivamente no todas las zonas son actualmente atendidas con el servicio de acceso a Internet. Ya tenemos proyectos de fomento nosotros sectoriales, pero a veces la televisión abierta es la única herramienta que tienen personas para tener conectividad a servicios de telecomunicaciones. Entonces, nosotros consideramos sistemas de captación obligatorios en las edificaciones en altura y creemos que eso se tiene que mantener. Eso quería manifestar solamente. Bien, gracias, Jimena. ¿Tenemos alguna otra solicitud de palabra? ¿Tenemos esta dificultad? Bien. Con respecto, perdón, no sé si me puedo hacer cargo de un punto que dijo Vero, si hay tiempo. Nosotros creemos que es necesario que el proyecto se publique antes de la solicitud de permiso de obra, de edificación o de urbanización, porque no hay que olvidar que este proyecto es un proyecto que nació del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de un expediente de recomendación normativa que quería de alguna forma evitar el contubernio que existía entre las constructoras y las operadoras que monopolizaban, capturaban a los compradores de unidades habitacionales en los condominios. Por lo tanto, en ese momento el informe que generó el tribunal y que dio lugar a la recomendación que generó el tribunal y que dio lugar a este proyecto de ley, establecía que la publicación tenía que ser oportuna y ojalá antes que el proyecto estuviera cerrado, de modo que una vez que el operador de telecomunicaciones visibilizara que se iba a construir un proyecto, de alguna forma pudiera dimensionar cómo extender su planta externa para llegar a la cámara de acceso o al punto de conectividad en el predio en que se iba a construir. Y nosotros necesitamos que eso sea con una antelación mínima antes de que el proyecto se cierre, de modo que efectivamente se pueda proyectar la extensión de la planta externa por el operador de Teleco. Eso básicamente. Los otros son puntos que podemos resolver en la conversación interna. Bien, gracias, Jimena. Bueno, la idea es que a partir del documento expuesto por Gonzalo Gacitúa y José Huerta propongamos un texto sobre el cual realizar la discusión, en particular, que aborde orgánicamente los objetivos de las mociones refundidas. No sé si Gonzalo Gacitúa está de acuerdo y José Huerta va a trabajar con un texto de propuesta. Tengo el proyecto en mis manos. Está el tema de las viviendas sociales, uno, ¿no? De que sean Tenemos ahí, para Gonzalo Gacitúa, un tema pendiente, tú lo conoces muy bien, en el caso de Paso Seco 5 Sur Coronel, de las 657 viviendas que debieron ser demolidas, de una desastrosa experiencia, apenas con 3 años de vida esas viviendas.
la incorporación de este sistema a otros proyectos de Coronel estaba pendiente, está en ejecución, pero aún no se resuelve el financiamiento. Nosotros hemos asegurado, en voz del ministro Nicolás Monkever, que ha señalado que en ningún caso esto será con costo a los beneficiarios, sino que va a ser un costo del ministerio. Las empresas que tienen que, en el proceso de construcción, incorporar los ductos, lo hicieron, ¿me explico? Que está pendiente en 2 proyectos, a lo menos en Coronel. Gonzalo, para no olvidarnos, porque eso significa dar certeza, porque hubiera sido muy terrible que se construyeran sin los ductos y luego entrar a picar para poner los ductos, lo que generaría un mayor costo. Bien, y el segundo proyecto, Jorge, ¿me permites? Presidente, en el fondo, Verónica ya explicó diversos aspectos fundamentales del segundo proyecto, que es el que se refunde. Quizás lo más interesante es que ahora sería aplicable a todos los desarrolladores la obligación de consultar todo este sistema para aplicar bien todo lo necesario del servicio de telecomunicaciones. Eso es lo más importante, junto con lo que decía Jimena, de que no sea a nivel de recepción definitiva el cumplimiento de la obligación pertinente, sino al momento de solicitar el permiso de edificación, acreditando que ya se ha cumplido con la obligación de la inscripción pertinente, etcétera. Esos son los aspectos más importantes, y también hacer extensivo esto al caso de los malls, centros comerciales. Eso era fundamentalmente lo más importante que englobó Verónica en su presentación, ¿no es cierto? No sé si quieren agregar algo. No sé, alguien más, sino para afinar los pasos respecto de cómo vamos a seguir con esta tramitación. Senador Navarro. No, solo una consulta, porque a propósito de la situación que vivimos, de la pandemia, el gobierno anunció acuerdos con las empresas de telecomunicaciones respecto de un programa gratuito de acceso a Internet, particularmente pensando en los niños que están haciendo trabajo desde sus hogares. No todos tienen computador, ni todos tienen Internet. Anunció un paquete, no recuerdo exactamente la garantía, solo señalar que si no tienen conexión no pueden acceder al paquete porque no están conectados. Y producto de lo mismo, esto implica un beneficio directo para las empresas de comunicaciones, ¿ok? Le estamos entregando más clientes, ¿me explico? ¿No? Estamos trabajando para ustedes, ¿no? Para las empresas de telecomunicaciones, haciendo clientes cautivos además. Este debate lo hemos dado en el ámbito de la electricidad, del agua y también de la AFP. Yo quiero recordarles que cuando votamos el proyecto de ley que se incorporaron 2.100.000 nuevos afiliados, yo planteé este tema, es decir, ¿cómo le vamos a entregar 2.100.000 nuevos afiliados a una empresa que lucra sin tener ningún acuerdo previo con ella respecto de situaciones de beneficio para los usuarios? Bueno, lo hicimos así, con mi voto en contra. Se aprobó el proyecto de ley de entregarle a los trabajadores independientes, a los funcionarios municipales, a los funcionarios públicos, toda la AFP, sin ningún acuerdo, tratándose de empresas, por cierto, comerciales. En este caso estamos en un proyecto de ley que lo que va a incorporar son usuarios que van a pagar una tarifa, es decir, estamos incorporando clientes, ¿no? Muchos clientes. La pregunta para telecomunicaciones, más que para vivienda, porque vivienda va a tener que poner la plata. ¿Qué acuerdo vamos a tener con las empresas de telecomunicaciones respecto de esto? Porque si hemos cometido algún error en materia de la electricidad, es que durante mucho tiempo construíamos los postes los pagaba el gobierno, el Estado, y luego que estaba instalado, si había que sacarlo, había que pagarle a las empresas por sacar los postes, que nosotros habíamos pagado, ¿me explico, no? Quiero recordar el acceso a Pudahuel, donde las empresas se negaron a correr los postes y cobraban una suma que era más barato. Me acuerdo del presidente Lago, decía, mejor en vez de pagarle a las empresas lo que nos piden, construimos una pista elevada, y era más económico que mover los postes. Entonces, creo que hay un aspecto necesario respecto de la incorporación de este tipo de vivienda con las empresas, porque tienen un sistema, yo diría, similar a la demanda de la clase media o la de mayores ingresos, ¿ah?
Uno esperaría que estuviera, digamos, la misma velocidad. Con 5G eso no va a ser, la pregunta es, con 5G eso no va a ser distintivo, ¿no? Porque hoy día hay planes de alta y de baja en 5G respecto a los costos, cómo va a ser, y en particular, cómo ve el Ministerio, José, la entrega de estos clientes cautivos a las empresas de telecomunicaciones y cómo es posible tener acuerdo con ellos que beneficien a estos clientes cautivos. Adelante, José. Presidente, muchas gracias. José Huerta nuevamente va a seguir identificándonos como se nos pidió. Tratando de, por su intermedio, resolver las consultas del senador Navarro. Lo primero es que durante esta etapa de emergencia sanitaria... ¿Puedes subirle un poquito el volumen, José? Perdón. No sé si me escuchan mejor. ¿Aló? Escuchamos un poquito mejor, sí. Ya. Que durante la época de emergencia sanitaria, lo que ha sucedido es que las empresas de telecomunicaciones han adoptado algo que el presidente de la República anunció hace un par de semanas, el llamado Plan Solidario de Conectividad. Ese plan solidario consiste en que los clientes de los servicios de telecomunicaciones, que en general estadísticamente equivale al más o menos el 95% de la población del país, que estos clientes que se encuentren dentro del 40% más vulnerable del registro social de hogares pueden solicitar a la empresa de telecomunicaciones el acceso a este plan solidario, que es de carácter gratuito, durante 60 días, en el cual se le provee acceso a Internet, acceso a una serie de prestaciones de servicios de telecomunicaciones, además de conectividad garantizada a los servicios de educación del Mineduc para poder permitir a los estudiantes mantenerse conectados con esos contenidos. Y, como le decía, este plan es totalmente gratuito. Entonces, el usuario que se ha impedido de poder pagar su cuenta de servicio, como lo estaba haciendo probablemente hasta antes de esta emergencia, tiene esta posibilidad de poder acceder a un servicio de conectividad que se le ha llamado de carácter solidario. De esa forma, se busca que justamente los grupos más vulnerables de nuestra sociedad no queden desconectados por esta incidencia de la emergencia sanitaria. En segundo lugar, respecto a esta conversación de el abrir más proyectos inmobiliarios para que cuenten con servicios de telecomunicaciones es o no entregarle clientes a las empresas, pues claro, tiene por su intermedio, presidente, razón el senador Navarro, que es entregarle clientes a las empresas, pero también subyace acá la discusión del derecho al acceso, porque antes de que empezáramos, para ponerlo en paralelo, antes de que empezáramos como en la emergencia, uno se ponía a conversar de que hoy día el no tener acceso a Internet es como no haber tenido acceso a la educación en el siglo XX, porque precisamente todos los medios, la información y todo lo que se requiere para aprender en general hoy día está disponible a través de Internet. Ahora, eso nunca había sido tan patente como es ahora, que tenemos a todos los estudiantes en las casas, los escolares, los universitarios, y están conectándose a través de estos mismos medios para poder tener sus clases día a día y poder seguir avanzando en su año. Entonces se ha hecho mucho más urgente el tener una visión clara de que el darle acceso a las personas es esencial, y por lo tanto en medidas como la que estamos viendo hoy día, que la ley de ductos es un pelo a la cola dentro de todo este gran asunto, pero es un tema pro-competitivo que permite que haya más oferentes del servicio en un mismo lugar, es algo que nosotros tenemos que resolver. Yo en lo personal no lo vemos más como un tema de clientes cautivos, sino de poder facilitar a las personas que hoy día no tienen conectividad de buena calidad la posibilidad de poder tenerla en el futuro cercano. ¿Por qué? Porque alrededor del 50% de las personas del país que tienen acceso a servicios de telecomunicaciones lo tienen a través de teléfonos móviles. Y la idea es que las prestaciones de alta calidad todavía se están dando a través de servicios fijos. Nos lleva a poder impulsar, como lo vimos en una sesión hace algunas semanas atrás, a impulsar el acceso de tecnología fija en todas las zonas del país. Con el tema del 5G, para cerrar la intervención, usted también tiene razón, senador Navarro, por su intermedio, presidente, de que esto va a colaborar mucho a que prestaciones de alto nivel lleguen a las personas que solamente tienen accesos móviles. Ahora esta es la promesa de la tecnología de 5G, que va a permitir más conexiones simultáneas a una mayor velocidad de acceso, pero también el despliegue de las redes de telecomunicaciones para que adquiera la madurez que se requiere para poder tener prestaciones de alto nivel toma un tiempo, y ese tiempo tiene que ver no solamente con las buenas intenciones nuestras, sino también tiene que ver con los planes de inversión del inversionista, con las dificultades que existan para desplegar esa inversión, y nosotros en el gobierno por lo menos nos estamos jugando a fondo para que dentro de este año podamos tener
ya a las empresas concursando por el espectro necesario para poder hacer estas prestaciones de servicio en el cortísimo plazo. Gracias, presidente. Gracias, José. Sí, una acotación del senador Navarro y luego tiene la palabra el senador Latorre. Tal vez de manera muy breve, la última vez que estuvimos con este tema con la subsecretaria allí, tuvimos también a las empresas y habían objeciones judiciales en torno a unas decisiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de parte del retiro de la banda no utilizada por las empresas. ¿Cómo está esa batalla judicial que está dando Telecomunicaciones, la Subsecretaría? Presidente, a ver, tenemos en este minuto un frente judicial y uno en resolución. Lo primero es que la Subsecretaría de Telecomunicaciones inició un proceso de consulta en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que el tribunal nos aclarara si está de acuerdo con la visión de la Subtel de cuáles son los límites máximos de espectro radioeléctrico que puede tener cada una de las compañías. El tribunal resolvió dentro de, le diría, un 95% a favor de la propuesta de la Subtel, y contra esa resolución del tribunal, tanto Conadecus como Netline, que es una empresa de telecomunicaciones, presentaron recursos de reclamación que están hoy día siendo conocidos por la Corte Suprema. Esos recursos se van a tener audiencia antes de fin de mes y debiese tener fallo de la Suprema, estimamos nosotros siendo positivos, dentro de este primer semestre. Por lo tanto, terminado o fallado por la Corte Suprema y de no modificarse mucho el modelo de límites máximos de espectro, nosotros estaríamos en condiciones de licitar el espectro para 5G al día siguiente. Ese es el frente judicial. Y respecto al tema del desprendimiento de espectro, que como mencionó la subsecretaria en esa ocasión que estuvimos con usted, senador, el fallo se está ejecutoriando. Hay 2 de 3 empresas que ya iniciaron los procesos administrativos para la devolución del espectro, y la tercera empresa optó por un modelo licitatorio del espectro que tiene que devolver y que en este minuto está, digámoslo en coloquial, en un pimponeo de cuál es el contenido de la base de licitación que se está viendo en conjunto con el Tribunal de Libre Competencia y la Subtel. Bien, muchas gracias, José. Senador Latorre. Gracias, presidente. Yo una pregunta, como me vengo incorporando más tarde a la discusión, pero he revisado las minutos, una pregunta que entiendo está por resolverse, es quién asume el costo, ¿no? Porque el artículo único solo plantea que el costo no se traspasará a los beneficiarios de las familias más vulnerables. Entonces mi pregunta es, en los proyectos en carpeta, en los proyectos que ya están en construcción o próximos, ¿quién asume el costo? ¿Lo va a asumir la inmobiliaria? ¿Lo va a asumir el Estado? Si lo asume el Estado, ¿no necesitaríamos entonces un informe financiero? Esa discusión, entiendo que es la discusión en particular que se viene, pero en el fondo es mi pregunta al Ejecutivo, porque son 2 caminos. Si lo asume la inmobiliaria, eso se puede traducir después en costo final también para las viviendas, ¿no? Si lo asume el Estado, eso implica un informe financiero, de estimar cuánto costo es. Entonces, no sé si esa pregunta está resuelta o no para el Ejecutivo, si hay acuerdo. Gracias, presidente. Gonzalo. Gracias, presidente. Por su intermedio le respondo al senador Latorre. Bueno, efectivamente ese es el tema que hemos estado discutiendo. El punto es, esto es una exigencia que nace en la ley 20.808 para todos los proyectos que consulten instalaciones de telecomunicaciones. Es una exigencia que tienen que asumir los proyectos al momento de ser diseñados y ejecutados. ¿Qué ocurre? Ocurre que esto tenía un plazo de transición también porque había que hacer un reglamento, etcétera, y ese reglamento entró en vigencia en septiembre del 2018, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Que algunos proyectos habían sido ya evaluados por Serviu sin la exigencia, y cuando van a pedir el permiso de edificación, el director de obra le pide la exigencia y ahí se genera una distorsión. Esos son casos bien específicos, algunos se han resuelto directamente por las empresas incorporándolo dentro de sus costos, otros se estaba evaluando asignaciones directas o algún tipo de solución para suplementar esa diferencia. Y el proyecto de ley lo que está planteando, o que podría plantear en esta idea de un artículo transitorio, es que efectivamente para cumplir esta exigencia en determinados proyectos quizás se requiere un régimen de transición para que los recursos con los que cuenta el Ministerio para el otorgamiento de subsidios contemplen
este tipo de partidas, que es algo que nos ocurre también en general con cualquier tipo de exigencia nueva a los proyectos que son financiados por el Estado, porque va subiéndose el estándar de algo, pero si los recursos son los mismos, se genera ahí un problema en el financiamiento de los proyectos. Entonces, lo que sí recoge el punto lo que busca recoger el proyecto de ley es recoger lo que plantea el proyecto del senador Durresti, que no debiera implicar un mayor aporte de los beneficiarios de subsidio para financiar esta exigencia. O sea, se recoge eso, era como un principio que ya habíamos acordado en la comisión y dejarlo recogido en algún articulado, que esta nueva exigencia, estamos hablando de exigencias para proyectos nuevos. El tema de la adaptación de proyectos existentes también es otro tema, digamos, y que es un poco lo que algo mencionó Verónica y Jimena también. Cómo condominios existentes que quieran adaptarse a estas exigencias puedan tener algún mecanismo para eso y quién tiene que hacerse cargo de eso, ¿ya? El proyecto presentado estaba en el artículo sobre lo existente, pero al escuchar la exposición del senador Durresti y los casos que él planteaba, más que para los condominios existentes, está pensando en los proyectos nuevos y cómo ajustarse a eso. Pero es algo que estamos tratando de resolver en la propuesta de texto refundido para que quede claro eso, digamos, para que quede claro cómo financiarlo, y quizás requiere efectivamente un régimen de transición para poder contemplarlo en la próxima ley de presupuesto y así. Eso. Bien, muchas gracias, Gonzalo, José, Jimena. En realidad, de repente, como que el tema de la pandemia sitúa un ingrediente adicional prácticamente en todas las tramitaciones legislativas de aquí para adelante. Es como cuando uno se impone, ¿verdad?, frente a realidades nuevas en temas de emergencia, ¿no es cierto? La eventualidad de la ocurrencia de hechos de esta naturaleza nos obligan a prepararnos en todo sentido. O sea, ¿qué pasa en tsunamis con el ordenamiento costero? ¿Qué pasa con los terremotos, con el ordenamiento de las ciudades, verdad? Ahora resulta que tenemos un ingrediente nuevo. Y esto, curiosamente, también cae en este proyecto, porque no hemos encontrado de más. Ayer me llamaba un alcalde de mi región, Nelson Opaso, de La Goverde, me decía: don David, no tengo internet eficiente en mi comuna y la teleeducación se me está transformando en un dolor de cabeza, porque no todos los niños, los escolares, pueden llegar con la misma oportunidad o con la misma calidad. Y de hecho están pidiendo que les remita desde el Ministerio de Educación los programas de los diferentes ciclos por pendrive. O sea, a ese nivel se llega en algunos lugares. Por eso vamos a tener que pensar también en este tipo de situaciones respecto de cómo vamos a tener que hacer frente también a las adaptaciones que vamos a tener que tener en esta realidad. ¿Cuántos jóvenes? Yo a lo mejor sería bueno pedirle al Ministerio de Educación, como dato fijo hoy día, cuántos municipios le están pidiendo los diferentes programas de los diferentes ciclos de educación por pendrive al Ministerio, para que puedan ellos retransmitírselo a sus comunidades escolares. Estamos hablando de realidades tan diversas. Uno en mi región de Aysén, imagínense, hay comunidades, escuelitas perdidas en las cordilleras que evidentemente el sueño del Internet todavía le va a pasar mucho tiempo más. Así que me parece el senador Navarro quería hacer una consulta adicional y cerramos el capítulo respecto a este tema para ver cómo vamos a operar para la tramitación de este proyecto en particular. Gracias, presidente. Solo un comentario que también tiene que ver con la Subtel. Nosotros aprobamos una ley de Televisión Nacional de Chile, el canal de todos los chilenos. Y hemos entregado subsidios por más de 60 millones de dólares a TVN a fin de que pague sus deudas y también cree un canal cultural que a la fecha no está implementado, a pesar de haber sido un compromiso. Y paralelo a eso, he presentado un proyecto de ley que tiene además el apoyo de los miembros de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Lo ha firmado el senador Letelier, que la preside, Francisco Chaguán y Alejandro García Huidobro, que busca establecer una franja educativa de 2 horas de la mañana y 2 horas de la tarde, obligatoria en los canales de televisión, con el objetivo pedagógico y cultural de esta crisis pandémica, en donde hay una sobreabundancia de información y en particular no todos los niños, 3,5 millones de niños están en sus casas, más 1,2 millones de estudiantes universitarios, una franja ordenadora de contenidos y de material adecuado para esta crisis, como además también concentradora de la información viable, se hace necesario. La ley de telecomunicaciones
y en esto le pido a José Huerta que señale, entrega de manera gratuita la concesión del espectro radioeléctrico a todas las empresas, a todas, Entel, BTR, todas las conocidas, gratuitas, se le entrega gratuita. Hicimos la reserva durante este debate respecto de los mensajes de utilidad pública, ¿de acuerdo? Y con un tiempo bastante menor respecto del uso de este bien nacional de uso público, gratuito, era un tiempo bastante menor. Lo hicimos a propósito de una petición mía, una indicación de que permitía que los canales, los partidos de la Roja de toda la Selección Nacional de Fútbol Profesional, fueran transmitidos siempre por televisión abierta, dado que tuvieran accesibilidad a todos y no hubiera exclusividad para el cable, siendo un bien nacional de uso público. Pero ahora con este tema se vuelve a reponer. Yo espero que en sala hoy día, presidente, se informe el proyecto de ley y lo vamos a discutir. Pero creo que la ley de telecomunicaciones debería incorporar, es una materia más profunda, que en tiempos de crisis, estamos en estado de catástrofe, la televisión, no solo pública, sino que la televisión en general jugara un rol más relacionado con la crisis, y no solo del mercado, y no solo de los alcaldes que van a los matinales, ni los propios matinales, ¿me explico, no? Y esas son parte de las regulaciones que, en mi opinión, el Estado tiene que hacer en esta ley de telecomunicaciones y de uso del espacio radioeléctrico. José, tal como lo discutimos en esa oportunidad, que fue dura el debate, las empresas se resisten a este tipo de obligaciones, pero extraña mucho que en tiempos de crisis, con lo que estamos viviendo, con el hacinamiento entre los hogares, el aumento de la violencia intrafamiliar y particularmente los estados de depresión, o sea, el tema de la salud mental, la televisión tiene que jugar un rol importante en tiempos de crisis, no estoy diciendo, si estamos con 60 días o 90 días, yo espero que esta franja la aprobemos en el Senado y abramos un debate sobre el uso de la televisión pedagógica, cultural, durante tiempos de crisis. Señor presidente. Gracias. Bien, muy oportuno el tema. Quedamos entonces, mire, para avanzar respecto de este tema, acotado los planteamientos que hizo Verónica a través de la biblioteca, que haríamos, si les parece, ¿no es cierto?, Gonzalo, José, para la elaboración de esta propuesta, proponer un texto, ¿no es cierto?, sobre este nuevo esquema y sobre esa base iniciar la discusión en particular y darle tramitación al proyecto que evidentemente que está adquiriendo hoy día importancia y significación. ¿Les parece que quedemos en eso? Gonzalo, José, Jimena, ustedes en ese contexto, ¿estaríamos de acuerdo? Senador Soria, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo acá? Aprobado de esa manera. Perdón, secretario. Sí, no, algo muy breve. Entiendo, la Secretaría entiende que habría un acuerdo de la señora senadora y los señores senadores en orden a realizar la discusión en particular en torno al texto que se presente. Es así, ¿no es cierto? Así es. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, señor presidente. Bien, muchas gracias. Oye, te agradecemos, José, Jimena, de Telecomunicaciones, vuestra presencia, vuestra estadía. Quedan liberados, nos toca tratar en un par de minutos nosotros. Muchas gracias, José, muchas gracias, Jimena. Gracias a usted, presidente, y a todos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Todavía no, Verónica, tú no. Sí, a ver, dos cosas. Nos queda ahora la situación respecto de la tramitación de este proyecto de integración social. Tema que sí, bueno, después te contamos, Francisco, lo que acordamos, ¿ya? La última vez nosotros hicimos esta suspensión de la tramitación del proyecto de integración social, atendiendo que el escenario había que realizar una nueva revisión, un nuevo enfoque, algunos nuevos planteamientos, escuchando además a muchas organizaciones que estuvieron aquí en la sala, precisamente manifestando también sus propias aprehensiones. Por alguna razón, yo creo que la suspensión al final resulta ser bastante atingente, toda vez que en el tema de integración social y territorial nos damos cuenta hoy día que una ciudad mal pensada, un diseño de programas habitacionales mal pensado,
de repente hoy día se puede transformar, ¿verdad?, en un gatillante adicional a problemas que no lo hemos visto. No habríamos dado quizás esta dimensión de salud sanitaria respecto de un conjunto habitacional con altos niveles de hacinamiento. Y curiosamente, estas oposiciones a los guetos verticales, esta lucha con respecto a la eliminación de los campamentos, esta búsqueda también de la construcción de viviendas cada vez de mejores características, mejores condiciones, hoy día adquiere una dimensión radicalmente distinta. Debe ser muy difícil para una familia, ¿verdad?, numerosa, vivir en conjunto habitacional, y quienes fuimos alcaldes conocemos esta realidad de nuestras regiones y de nuestras comunas a lo largo de muchos años. Yo siempre destaco ejemplos que, como el mío, sin duda, a lo largo del país hay muchos, y algunos tan emblemáticos como cuando el senador Montes siempre plantea el caso de Bajos de Mena. Uno también tiene en sus propias regiones estos casos de construcciones en algún minuto dado de políticas habitacionales que, con el afán de dar una solución, claro, resultaba ser el sueño del día para muchas familias, porque ingresaban a las viviendas y ese sueño del día se les transformaba en un dolor de cómo organizar ahora su vida en viviendas de pocos metros cuadrados, en sitios muy reducidos, donde además el hacinamiento, y uno conjuntos de esos tiene. Yo, a Dios gracias, siendo alcalde, nunca construimos ese tipo de viviendas, pero sí se construyeron viviendas desde el ámbito público. El caso particular de Goyay, que solamente la población del Bosque tiene mejor característica, en terrenos de 75 metros cuadrados, en una región con 110.000 kilómetros cuadrados, con viviendas de 27, 28 metros cuadrados, evidentemente que era absolutamente ilógico. Yo creo que hoy día esta ley, que por alguna circunstancia a lo mejor premonitariamente la suspendimos la tramitación, hoy día, y por eso la idea es ponerlo nuevamente en debate, es abrir una discusión nueva respecto del proyecto de integración social, agregarle todos estos elementos nuevos, y cómo también socialmente desde esta misma ley y desde estos mismos temas nos hacemos cargo de una realidad que hoy día la sociedad nos está reclamando mejores instrumentos, mejores resultados. Así que queremos, como este es un tema que está en proceso de, habíamos asignado a los asesores, a los equipos nuestros que trabajaran, ¿verdad?, en alguna propuesta. Gonzalo, tú has estado coordinando también este trabajo desde el Ministerio. Nos gustaría avanzar con esto, y yo sugeriría a los senadores que están aquí presentes, como a los que están en línea, pudiéramos acordar, ¿verdad?, retomar la discusión de este proyecto y ver la próxima sesión cómo fijamos, ¿verdad?, un itinerario concreto de su desarrollo. ¿Les parece, senadores? ¿Habría acuerdo en general respecto a ese tema antes de? ¿Sí? ¿Senadores? Bien. ¿Carmen Gloria? No, Soria dijo que sí. Soria dijo que sí. Estamos... Sí, bien breve. Sí. Estamos de acuerdo. Solo pedirte, David, que dada la importancia que tiene este proyecto y que coincido plenamente con tus palabras, si es necesario juntarnos 2 veces a la semana para ir en paralelo viendo los 2 proyectos, está a toda la disposición, lo mismo que el equipo nuestro para apoyar y el avance del proyecto de integración. Sí, pero yo haría fácil trámite. Ya, correcto, muchas gracias. Carmen, yo sugeriría, senadores, que al tema de ductos pudiéramos darle el tratamiento lo más... un proyecto de tan lógica de formulación, que yo sugeriría, ¿no es cierto?, que a la propuesta que nos hagan, poder darle una tramitación lo más expedita posible y concentrarnos en esto, que es el que tiene la mayor significación del punto de vista social, del punto de vista urbano, en fin, todo lo que eso implica. ¿Les parece? Lo acordaríamos también de esa manera con respecto a ese proyecto. Muchas gracias. Gonzalo, tiene la palabra. Muchas gracias, senador. Bueno, recibir con mucho entusiasmo la idea de retomar la tramitación del proyecto de integración Fíjate en el social. micrófono, por favor, Gonzalo. Ah, perdón, ahí. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Nada, agradecer la idea de retomar la tramitación del proyecto de ley de integración social, hacer presente que estábamos trabajando en ello. Nosotros ya les habíamos presentado algunas minutas a ustedes y a sus asesores respecto de cómo veíamos que había que reenfocar el proyecto, fortalecerlo
en varias materias, y creemos que ese trabajo que se estaba haciendo incluso desde antes de la pandemia, etcétera, ya iba en esa línea, en una línea de reconocer un rol del ministerio más importante, un deber de hacerse cargo, de revertir situaciones de segregación, de evitar la creación de nuevas situaciones de segregación, de hacerse cargo del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, y de velar, lo estábamos planteando en esos términos, velar por el cumplimiento de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el de velar por ciudades inclusivas, resilientes, seguras y sostenibles. Y en esa idea de la resiliencia y la sostenibilidad también está todo lo que estamos hablando de la pandemia. La idea de una densificación equilibrada, no de una densificación a lo loco, de un uso adecuado de los recursos, incluye el recurso suelo y el cómo van creciendo las ciudades y haciendo ciudades más amigables para la vida en comunidad. Y ahí entra el tema de la integración social y urbana, el acceso a servicios, que se ven más, aparecen de relieve con esta situación que estamos viviendo ahora, lo cual nos ayuda también a lograr estos consensos que vamos a necesitar para seguir avanzando en este proyecto. En cuanto a la forma, yo se lo planteé en alguna sesión pasada, creo que lo que podemos hacer es una sugerencia. Nosotros hemos estado trabajando en propuestas, en algún minuto elaboramos 3 minutas, una sobre antecedentes en general de la integración, otro sobre cómo les llegó el proyecto a ustedes, aprobado por la Cámara de Diputados, recordemos que está en segundo trámite, y una tercera con propuestas ya específicas de cómo ir mejorando el proyecto. Nosotros podemos trabajar en una presentación sobre eso y cuando ustedes estimen hacerles una presentación de estos lineamientos generales para ir acordando un marco de entendimiento, un protocolo de acuerdo respecto de las grandes materias que debieran ser abordadas con indicaciones específicas que también estamos trabajando en su redacción. No, bien, esa es la idea esencial, lo acordaríamos de esa manera, ojalá tener esa presentación, ojalá la próxima sesión, Gonzalo, entendiendo que lo que acordamos recién es que el tema de ductas le vamos a dar una tramitación expedita, o sea, nos preocupa, Gonzalo, las 77.000 familias del quintil de más bajos recursos que hoy día expresan, ¿no es cierto?, su condición, están viviendo hoy día en condición de hacinamiento. O lo que dice la encuesta CACEN de que el 6,5% de las viviendas presentan algún grado de hacinamiento en nuestro país. ¿Y para qué decir de las más de las 400 y tantas mil viviendas, verdad, deficitarias que hoy día tenemos? Entonces, hoy día la realidad nos impone y uno se alegra en todo caso de que el Estado, para no hablar de gobierno, verdad, en particular, reacciona frente a una realidad y entiende que hoy día hay que reordenar las prioridades. Y de repente salen recursos que a lo mejor debimos haber tenido toda la precaución, la certeza, la oportunidad de haberlo hecho en otro contexto. Hoy día salud, educación, vivienda, ¿verdad?, trabajo constituyen sin duda prioridades y uno se alegra que aquí hay que replantear todos los programas que nosotros se han realizado y por eso me parece súper oportuno que avancemos con esta iniciativa. Vamos a estar muy atentos, mejor lo vamos a acordar de esa manera que la próxima sesión pueda presentar definitivamente hasta dónde vamos avanzando y nosotros también desde nuestros propios equipos, la biblioteca, hacer un equipo lo más proactivo posible. Aquí se requieren las visiones de todo el mundo, porque aquí hay un tema social, aquí hay un tema de precariedad, de calidad de vida, que evidentemente tenemos que afrontarlo ahora con un énfasis nuevo, en un ámbito que la salud hoy día adquiere curiosamente una connotación distinta, incluso en las evaluaciones. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad y por eso mejor aprovechemos este escenario. Dejémoslo para la próxima semana, esa presentación, Gonzalo, y nosotros con nuestro equipo, biblioteca, abocarnos a ver cómo también le agregamos los insumos. Yo sé que ustedes han estado trabajando con eso para tener una buena, oportuna y atingente, ¿no es cierto?, ley de integración que nos hagamos cargo de esta realidad. ¿Les parece? Perfecto. Ofrezco la palabra entonces. No. Verónica tiene 30 segundos. Senador, ¿me escucha? Sí. Muy cortito. Nosotros como biblioteca estamos trabajando en algunos documentos en donde estamos viendo las condiciones habitacionales de las comunas con mayor tasa de incidencia de la pandemia, de manera de tener una caracterización de la situación de hacinamiento, de precariedad de las personas, de vulnerabilidad de la materialidad de las viviendas en esos casos, que es un documento que se lo puede tener disponible para la próxima semana. De todas maneras. Bien.
¿Estamos claros entonces, senadores? ¿Habría acuerdo con lo que planteamos? Bien, señor Carmen, Soria, bien, muy bien. Senadores presentes, ¿estamos de acuerdo? Lo acordamos de esa manera. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.